En la siguiente presentación se aborda el tema de la educabilidad y sus principios como parte del trabajo en la asignatura de Filosofía del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cautín. Mi nombre es Sandra Patricia Fajardo Daza. Para el presente trabajo se tendrán en cuenta los textos de Ventura 2012, de Flores, el cual no se registra fecha, y de Muñoz y Muñoz 2006. Empezando por las definiciones de lo que es la educabilidad. De acuerdo con Ventura, la educabilidad es una cualidad específicamente humana que representa una actitud para educarse, conlleva un conjunto de disposiciones y capacidades del educando, básicamente de su plasticidad y ductilidad que le permiten recibir influencias y reaccionar ante ellas, con lo que elabora nuevas estructuras espirituales que lo personalizan y socializan. Es la conclusión primordial del proceso educativo. Herbart manifiesta que el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno, la cual se extiende casi hasta los elementos de la materia. Experiencialmente se le puede seguir hasta en aquellos elementos que intervienen en el cambio material de los cuerpos orgánicos. Afirma que de la educabilidad volitiva se hallan rastros en las almas de los animales más nobles, pero que la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en el hombre. Desde el ámbito educativo, Muñoz y Muñoz manifiestan que se debe considerar cómo la educabilidad es el centro sobre el cual gravita toda reflexión referente al escenario educativo y cómo a partir de ella es posible pensar realmente el ser en su formación, pues ella es quien pone en la actuación la humanidad misma de los actores del acto educativo. De lo contrario, ningún enfoque o propuesta educativa dará algún resultado. Según Ventura, existen diferentes grados de educabilidad. Manifiesta que no todos los sujetos son susceptibles del mismo grado de educabilidad. Las disposiciones del educando son un factor determinante. También manifiesta que hay que agregar que los dichos grados se producen dentro de cada individuo, pues no solo existe una clase de aptitud. Hay hombres altamente dotados para una ciencia que carecen de toda habilidad en otra. En el ámbito filosófico, podemos decir que en cuanto a la educación y a la educabilidad, Flores, citando a Fernández y Sarmona, señala que la educación necesita de la acción de dos elementos, uno con capacidad de influenciar y otro capaz de ser influenciado, y que toda fundamentación de posibilidad educativa reside en una concepción del hombre como ser no enteramente determinado por la herencia o el ambiente. Esto implica que se acepte su libertad y por tanto que sea susceptible de transformarse. Esta posibilidad de transformación es lo que en la filosofía de la educación se conoce como educabilidad. La educabilidad se ha definido como una categoría humana al presentar ciertas condiciones. Una es que se da en un contexto histórico establecido en tiempo y espacio. También recurre a la plasticidad, a través de la cual supone un cambio intencional cognitivo dirigido a una finalidad propuesta. Asimismo, se ve favorecida por la comunicación, al ser el hombre capaz de comunicarse poniendo en práctica los oportunos mecanismos de apertura hacia los demás, lo que determina su capacidad de elección a la hora de afrontar las diversas opciones que se le presentan, permitiendo su autorrealización. Desde el ámbito científico, y de acuerdo con Pinilla citado en Flores, la educabilidad es una categoría pedagógica, por ende humana. Asimismo, afirma Herbart, el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. Se han establecido a través de diferentes autores los límites de la educabilidad. Así, de acuerdo con Flores, tenemos la primera, que es el pesimismo pedagógico, donde se establece que el proceso de educabilidad es totalmente nulo, ya que se cree que la constitución genética del ser humano ya ha sido preestablecida, es decir, que las personas nacen con el don genético hereditario del proceso formativo. Según esta teoría, nada o poco puede modificar el educador, porque el código genético es la explicitación de toda conducta humana. Dentro de este limitante, los autores representativos son Carrer, Bandura, Alexis, García, Carrasco, Rostand, entre otros. El segundo límite es el optimismo pedagógico,
que de acuerdo con Quintana, citado por Flores, esta perspectiva considera que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Dentro de este límite existen dos vertientes, una que es la sociológica y otra que es la psicológica. Dentro de la sociológica se establece que la personalidad y el desarrollo humano es definido y adquirido con el tiempo y por medio de la interrelación social de los grupos, donde la fuerza moldeadora son los aspectos macro y microsociológicos que intervienen en la configuración del hombre, tales como la cultura, la política, la religión, etc. Como autor más representativo de estas ideas podemos citar al inglés Owen, quien asegura que a un niño se le puede imprimir el temperamento que se quiera. Dentro de la vertiente psicológica tenemos a Watson como máximo representante, quien dice que el comportamiento deriva meramente de un aprendizaje de condicionamientos externos, quedando excluidos otros factores como la herencia y la constitución. La personalidad es un principio pasivo que puede manipularse desde afuera, y la educación en este ámbito tiene una acción omnipotente. Dentro de este vertiente tenemos autores representativos como Watson, Lowrow, Berthaus, Brunner, Kant. Otro límite, el tercero, es el optimismo moderado. Dentro de este límite se nos dice que es el resultado de la persuasión y relación entre las dos anteriores, es decir, entre las condiciones genéticas y sociales del individuo. Bajo este limitante, el desarrollo educacional es oportuno, dado que es posible influir en el desarrollo humano del hombre teniendo en cuenta su condición genética y el ambiente donde se desarrolla, es decir, su contexto, dado que, como lo afirma Cavalli, citado por Flores, solamente la interacción de ambos vectores, el genético y el social, pueden permitirnos una aproximación a la explicación de educabilidad. A su vez, establecer que los únicos condicionamientos que radican en el proceso educacional se resumen en dos, uno por parte de la real naturaleza del hombre y otro una intervención educativa por medio de los aspectos a desarrollar por medio de la pedagogía. Finalmente, se destacan las características de la educabilidad. Se dice que es personal debido a la exigencia individual que genera desde la personalidad del individuo marcada en la libertad. Se dice que es dinámica debido a que todo lo que rodea al hombre influye en la constitución de su personalidad mediante la interiorización que hace de tales influjos que contribuyen a enriquecer el desarrollo personal, posibilitando que las potencialidades se conviertan en actos. También es intencional debido a que el ser humano sufre influencias heterónomas que lo elevan hasta un plano ideal propio de la intencionalidad del proceso educativo. También es necesaria, porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. También se dice que se da desde la dimensión espiritual. Esto lo dice San Cristóbal, citado por Flores, afirmando que la educabilidad es una categoría general del espíritu que incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones, que solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto solo él es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Finalizando también, cabe apuntar que hay otras limitaciones generales y concretas de la educabilidad, de acuerdo con Muñoz, citando a Pinilla. Estas pueden ser limitaciones por el educando, cuando la educabilidad depende de las condiciones mismas de los estudiantes, de lo que se ha llamado sus competencias y de la forma como los contenidos de la enseñanza pueden adecuarse mediante un proceso de recontextualización a esas competencias. También limitaciones generales por el educador, debido a que una de las problemáticas a nivel educativo, más que todo en el caso de Colombia, es que el maestro se centra más en la enseñabilidad de la disciplina, es decir, en el cómo, que en la educabilidad que se vivencia a través del proceso educativo, es decir, en el quién y en el por qué.
También por las situaciones socioculturales hay limitaciones generales debido a que la educabilidad depende del desarrollo intelectual y de las condiciones culturales que implican distintas costumbres, valores y actitudes y diferentes formas de relación con el conocimiento. Esto ha sido la presentación de educabilidad. Finalmente voy a proyectar la bibliografía para que tengan allí el referente bibliográfico. La bibliografía, muchas gracias.